aplicaciones y medios como es el cloud. Eso es todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, por favor, atrévase. Bien, pueda. Sí. Es un negocio, pero ustedes le dieron el valor agregado, particularmente en ese proyecto. Luego, ahí está el elemento diferenciador de otra compañía, diferente a Fast-Track, ¿cierto? Sí. Mucho. Perfecto. De hecho, hoy en día es un negocio. Es la razón por la que estamos todos acá, incluyéndome. ¿Alguna otra pregunta? ¿Allá? Bueno, hay dos puntos. El primer punto debe responder a un estudio de negocio. Mirar, ahorita en la mañana escuchaba a una persona de una empresa que aseguraba que le valía menos tener el correo electrónico in-house que pagar $6 mensuales, dado que eran 8,000 empleados. Hicieron un modelo de negocio y dijeron, definitivamente, sigamos con nuestro correo electrónico en Microsoft Exchange. Es simplemente algo que escuché y lo complemento para responder al primer punto, y es que la decisión del cloud debe responder a un estudio financiero. No debe ser, metámonos de una, simplemente debe responder a un estudio financiero que permita concluir que economías de escala van a mejorar la rentabilidad de la compañía en términos de inversión en infraestructura. Ahora, el segundo punto es acerca de la confidencialidad de la información en Internet. Entonces, yo lo respondo con dos preguntas. Primero, la compañía debe preguntarse si es más seguro dejar su información dentro de su empresa o afuera. Porque muchas veces cuando se responden este tipo de preguntas, simplemente se hace alusión a responder sobre las debilidades de almacenar una información no in-house, afuera, en una nube pública. Pero nunca se pregunta qué debilidades tengo yo como compañía para almacenar la información dentro de mi empresa. Entonces, son los dos elementos. Si después de hacer ese análisis, la compañía decide que almacenar la información es más seguro en la nube pública, pues déjenlo en la nube pública.
Dentro de las empresas también hay riesgos. Dentro de las empresas, al interior de las compañías también hay riesgos. En la nube pública también hay riesgos. Sopese los riesgos y tome una decisión. Otra pregunta. ¿Procesamiento OLAP? No tenemos ningún caso de éxito, no tenemos ningún proyecto que se haya orientado por esa solución. Tenemos, por decir algún ejemplo, una aplicación de proyectos en la nube, que cada que hay una novedad de un proyecto, la persona llega a un sistema comercial de proyectos, desde Internet, completa la tarea, y el sistema le manda la actualización a un sistema interno. Luego los dos sistemas mantienen sincronizados. Es una manera de entender también no solo la parte gráfica, sino como un esquema de backup. Porque yo puedo tener una aplicación en la nube que simplemente me traiga información de aplicaciones locales, de fuentes de información local, para presentar a los usuarios como capa de presentación, pero al mismo tiempo me sirve como backup de la información. Estamos cambiando tal vez un poco el paradigma, porque yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes consideraban un backup de la nube hacia un esquema local? ¿Han considerado de un esquema local hacia la nube, mantener un backup en la nube? Otra pregunta. Por ejemplo, desde el punto de vista de integraciones cloud a cloud, podríamos considerar un gran sistema de información donde Dropbox o Box.net me maneje la parte documental, donde un sistema de proyectos como Microsoft Project o Zoho Projects me maneje los proyectos, donde un CRM como Salesforce, como Zoho me maneje la parte de clientes. Y todo concebido desde un punto de vista de integración, apoyándose en diferentes tecnologías que están en la nube, donde cada una de esas tecnologías se enfoca o se especializa en un tema diferente. Fíjense que es bien interesante tener una plataforma que me permita integrar varias aplicaciones que están en la nube, porque si uno de esos elementos falla, la aplicación podría continuar. ¿Alguna otra pregunta? Entonces eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues agradecer a la última ponencia del día. No sé si tiene Jorge que decir algo. Por favor. Bueno, felicitaciones a nuestro último conferencista y muchas gracias a ustedes por asistir a las 9 horas que duró esta jornada. Mañana los esperamos muy temprano porque va a haber una charla muy interesante de la empresa más grande de Colombia. Fue entender la cultura colombiana para poder adaptar un modelo de negocio que existe y funciona. Entonces, tal como lo mencionábamos en la conferencia, se trata de adaptar el cloud a la cultura colombiana. Análogamente, adaptar el cloud a cada una de las culturas donde Forward está llegando en este momento. Entonces, hubo un cambio de estrategia organizacional de la compañía y por medio de ese cambio organizacional estamos logrando un crecimiento. Colombia puede exportar café, puede exportar cacao, pero ¿qué tal si exporta capuchino y exporta chocolatinas? Entonces es un enfoque interesante porque la competitividad de los países está en el valor agregado, no está en la materia prima. Luego el cloud en ese momento es un negocio y lo será por mucho tiempo, pero un factor diferenciador de país está en el valor agregado. Un país
consigue una economía, más competitiva en función del valor agregado. Estas economías de escala permiten que empresas pequeñas sean igualmente competitivas a empresas grandes en términos de tecnología de información. Bueno, maravilloso. Esta es la entrevista que tuve con el ingeniero, con Andrés García, un empresario muy joven con una trayectoria maravillosa.